¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la muerte decide no descansar? Hoy exploraremos 10 historias reales y sobrenaturales ocurridas en cementerios de México, Estados Unidos y España, donde sacerdotes fueron testigos de fenómenos que desafían toda explicación. Prepárate para sentir un escalofrío, escuchar voces que no deberían existir y acompañar relatos que parecen sacados de una pesadilla. Cada historia es más intensa que la anterior, y al final descubrirás que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias desafiarán todo lo que creías sobre el más allá. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión. Historia 1: El humo negro en Lugo. Cada noche, cuando el silencio del cementerio de Lugo envolvía todo a su alrededor y la bruma del río parecía arrastrarse entre las lápidas, el padre Antonio sentía un escalofrío recorrer su espalda. Caminaba con paso lento entre los senderos cubiertos de hojas húmedas y musgo, observando cómo la luna se reflejaba en las piedras húmedas de las tumbas más antiguas, hasta que sus ojos se detenían en una sepultura olvidada, sin nombre, cubierta de tierra oscura y raíces que parecían aferrarse con fuerza al lugar. Fue allí donde comenzó a notar un fenómeno imposible de ignorar. Un humo negro y espeso surgía de la tierra cada noche, retorciéndose en formas que parecían humanas, con tentáculos de sombra que se extendían hacia el cielo y se mezclaban con la niebla. Antonio intentaba rezar, sus labios moviéndose con fervor, pero las palabras parecían perder fuerza ante aquel espectáculo sobrenatural. El humo giraba y se alzaba, como si la misma tumba respirara, y a veces, en los bordes del humo, figuras difusas se dibujaban, sombras de ojos vacíos que lo observaban, y susurraban nombres de personas que nunca habían existido, promesas y advertencias que helaban la sangre. A veces, sentía que un frío intenso lo rodeaba, que su aliento se congelaba en el aire mientras el humo se acercaba, oliendo a tierra húmeda y a algo podrido, y escuchaba murmullos que parecían hablar directamente a su mente, mezclando rezos con risas distorsionadas, voces de niños y de ancianos que jamás habían existido en aquel lugar, reclamando justicia, venganza, o quizás simplemente compañía en su eterno encierro bajo la tierra. Durante semanas, Antonio regresó noche tras noche, atrapado entre el miedo y la curiosidad, notando cómo la neblina parecía formar figuras que se movían con intención, a veces recreando escenas de entierros antiguos, gritos sofocados, lamentos de almas condenadas que no encontraban descanso, mientras su corazón latía con fuerza, consciente de que si alguna vez intentaba acercarse demasiado a la tumba, aquel humo lo envolvería por completo, borrando su silueta y su presencia como si nunca hubiera existido. Los vecinos comenzaron a notar su obsesión, pero nadie se atrevía a acompañarlo. Los más valientes afirmaban sentir presencias que los observaban desde los árboles, sombras que seguían cada paso, y algunos incluso decían que escuchaban voces llamándolos por su nombre, recordándoles que algunos muertos aún tenían asuntos pendientes con el mundo de los vivos, y que en Lugo, bajo la luz de la luna, el humo negro no solo emergía de la tierra, sino que parecía alimentar los miedos más profundos de quienes osaban mirarlo, como si la tumba olvidada guardara secretos que el tiempo no debía revelar, y que aquel sacerdote era ahora su confidente involuntario, atrapado en un juego entre la vida y la muerte donde cada noche era una advertencia y cada susurro un pacto que jamás podría romper. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión. Historia 2: La niña que sonreía desde su foto en Veracruz. En Veracruz, el padre Miguel había aprendido a no subestimar las señales que los muertos dejaban en los vivos, pero nada lo preparó para lo que encontró junto a la tumba de Isabel, una niña que había fallecido hacía más de 20 años y cuyo rostro estaba plasmado en una fotografía antigua, colocada sobre la lápida con cariño y con el empeño de no olvidar jamás su memoria. Durante el día, la foto parecía tranquila, una niña de sonrisa tímida y ojos inocentes que miraban al mundo con una mezcla de curiosidad y dulzura, pero al caer la noche, cuando el cementerio quedaba envuelto en una quietud pesada, los cambios comenzaban a manifestarse de manera inquietante. Miguel notó primero pequeños detalles, la sonrisa que parecía ensancharse imperceptiblemente, los ojos que adquirían un brillo que no correspondía con la luz de la luna ni con el reflejo de las farolas cercanas, y una sensación de que alguien lo observaba desde más allá de la imagen, siguiendo cada uno de sus movimientos con atención silenciosa y perturbadora.
Los días se convirtieron en semanas, y cada atardecer traía consigo la expectativa temblorosa de enfrentar la transformación de aquel rostro. Miguel se encontraba atrapado en un torbellino de miedo y fascinación, incapaz de apartar la mirada, mientras la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, cargada de un frío inexplicable y de susurros que parecían surgir de la propia tierra, palabras incomprensibles que se desvanecían en el viento, pero que dejaban una sensación de amenaza y presencia que helaba la sangre. Una noche, mientras el sacerdote rezaba frente a la tumba, el rostro de Isabel cambió por completo. La sonrisa se tornó amplia y burlona, los ojos se clavaron en los suyos con un brillo antinatural, y un estremecimiento recorrió su cuerpo al sentir que no estaba solo. La fotografía parecía moverse ligeramente, como si respirara, y Miguel escuchó lo que creyó que era un suspiro, un sonido suave y húmedo que emergía del marco, acompañado de un olor dulzón y a tierra mojada que llenaba el aire, haciendo que el ambiente se tornara irreal y opresivo. Los sucesos se intensificaron. Cada noche, la niña parecía más presente, no solo en la foto, sino en los alrededores, sombras sutiles que se deslizaban entre las lápidas, murmullos apenas audibles, risas que surgían desde lugares vacíos y un frío que parecía seguirlo a donde fuera. En una ocasión, mientras intentaba cubrir la fotografía con un paño para protegerla, sintió un tirón en su brazo, suave pero firme, como si la niña misma lo detuviera. Miguel cayó de rodillas, y la foto quedó ante él, la sonrisa ensanchada y los ojos resplandeciendo con una luz que no pertenecía a este mundo. La experiencia comenzó a consumirlo lentamente, cada visita al cementerio se transformaba en un enfrentamiento con lo imposible, con una presencia que desafiaba las leyes de la vida y la muerte, y que parecía exigir atención, reconocimiento, tal vez compañía en su aislamiento eterno. Miguel intentó buscar explicaciones racionales, la humedad, la luz, el desgaste de la fotografía, pero ninguna teoría encajaba. La intensidad de los cambios y la sensación de ser observado eran demasiado precisas, demasiado reales, y la fuerza que emanaba del retrato era tan potente que parecía alterar el espacio a su alrededor, haciendo que incluso otros objetos cercanos vibraran con un leve temblor. Los feligreses comenzaron a notar su obsesión, algunos afirmaban sentir la presencia de la niña, un frío repentino que recorría la nuca, sombras que se movían sin causa aparente, y risas suaves, dulces y a la vez inquietantes que desaparecían tan rápido como llegaban. Miguel comprendió que Isabel no estaba simplemente muerta ni olvidada. Su espíritu permanecía atrapado en aquel retrato, manipulando la realidad a su alrededor, buscando quizás la atención de los vivos para no ser completamente ignorada, y que su sonrisa cambiante era tanto un juego como un reclamo. Un recordatorio de que incluso los muertos podían influir, exigir y comunicarse desde su prisión silenciosa. La sensación de que algo más, algo intangible, lo acompañaba se volvió constante. Cada visita al cementerio se transformaba en un rito de tensión, un enfrentamiento con un misterio que nunca podía resolverse por completo, y Miguel aprendió a reconocer que la fe, por poderosa que fuera, no siempre podía proteger de la intensidad de lo sobrenatural. La niña sonreía, y con cada noche que pasaba, la sonrisa se hacía más intensa, más burlona, más viva que cualquier presencia que él hubiera sentido, recordándole que algunas almas no descansan, que algunos espíritus permanecen anclados al mundo de los vivos con fuerza y que, en Veracruz, bajo la luz pálida de la luna y el silencio pesado del cementerio, la muerte no siempre significa olvido, y que la pequeña Isabel continuaría observando, sonriendo y esperando, atrapada para siempre entre su foto y el mundo de los vivos, jugando con la mente y el corazón de cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión. Historia 3: El ataúd sellado que golpeaba en Kansas. En un pequeño cementerio de Kansas, el padre Thomas había presenciado muchas escenas que desafiaban la razón, pero nada lo preparó para aquella noche en la que un ataúd recién sellado comenzó a golpear desde su tumba con un ritmo inquietante, 3 golpes que resonaban bajo tierra como si la propia tierra quisiera llamar la atención de los vivos. El sol se había escondido hacía horas, dejando que la oscuridad se extendiera sobre las lápidas húmedas por la lluvia reciente, y un viento frío recorría los senderos, haciendo que las ramas de los árboles susurraran entre sí y que las luces tenues de los faroles parecieran parpadear con vida propia. Thomas estaba de rodillas frente al ataúd, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza y cada golpe resonaba como un tambor siniestro. En su pecho,
retumbando en su mente y haciendo que el aire se volviera pesado, casi tangible, cargado con un olor a tierra removida y madera húmeda que penetraba sus sentidos. Nadie más parecía percibirlo con la intensidad que él lo hacía, aunque los trabajadores que habían enterrado el ataúd aseguraban que no habían movido ni tocado la tapa, que todo había sido sellado con cuidado y precisión, y aún así, los golpes continuaban, con un ritmo que parecía desafiar cualquier explicación lógica, como si la muerte misma estuviera golpeando la puerta de los vivos para exigir atención, justicia o quizás redención. Thomas comenzó a rezar con más fuerza, elevando sus oraciones hacia el cielo, sintiendo como cada palabra era absorbida por la oscuridad circundante, mientras una sensación de presencia se manifestaba a su alrededor, sombras que se movían entre las lápidas, apenas perceptibles, como dedos que tocaban la tierra, y susurros que surgían de la nada, mezclándose con los golpes y las raíces del miedo que se enroscaban en su pecho. Cada golpe era acompañado de un estremecimiento en el suelo, como si la tierra misma respirara y palpitara bajo su peso, y en su mente se dibujaban imágenes de almas atrapadas, luchando contra la última barrera entre la vida y la muerte, intentando hacerse oír, manifestar su descontento o su desesperación. Thomas se vio obligado a permanecer allí, con las rodillas hundidas en la tierra mojada, rezando sin pausa mientras los golpes se intensificaban por momentos, y un sudor frío recorría su espalda mientras escuchaba lo que parecía un murmullo entrecortado: «Ayúdame. No puedo descansar». La sensación de que algo estaba atrapado dentro del ataúd se volvió insoportable. El aire se sentía cargado de energía densa, vibrante, como si cada golpe fuera un latido que exigía ser comprendido. Los feligreses que pasaban cerca comenzaron a notar su ansiedad y miedo, aunque no comprendían del todo lo que ocurría, y algunos afirmaron ver cómo el ataúd temblaba, como pequeñas grietas en la madera parecían expandirse y contraerse con cada golpe, como si algo dentro respirara con fuerza, intentando escapar o comunicarse. Thomas intentó abrir la tumba, pero un miedo instintivo lo detuvo. La idea de lo que podría encontrar lo paralizaba, y comprendió que el ataúd no estaba simplemente moviéndose. Contenía una voluntad, un reclamo, una presencia que no podía ser ignorada ni desestimada. Durante horas, permaneció allí, rezando y observando, sintiendo que cada golpe era un latido del corazón de alguien que aún no había cruzado. Un llamado de atención de un espíritu que no podía descansar mientras su mensaje permaneciera oculto bajo tierra. Al amanecer, los golpes cesaron de repente, dejando un silencio pesado y opresivo. Y aunque la tumba parecía intacta, Thomas sabía que aquel misterio no había terminado, que la presencia seguía allí, esperando la próxima noche, esperando que alguien escuchara de nuevo. Desde entonces, cada vez que visitaba el cementerio, sentía un peso sobre sus hombros. Un recordatorio de que algunos muertos no aceptan el olvido, que algunos espíritus mantienen un vínculo feroz con el mundo de los vivos y que incluso un ataúd sellado puede convertirse en un instrumento de comunicación, un mensajero de desesperación y reclamo que obliga a quien lo escucha a enfrentarse a la delgada línea entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, y que en Kansas, bajo la oscuridad y el silencio, el sonido de 3 golpes podía cambiar para siempre la percepción de lo que significa realmente descansar en paz. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión. Historia 4: La cruz sangrante en La Rioja. Durante una fría mañana de noviembre, el padre Javier se preparaba para oficiar la misa de difuntos en la antigua iglesia de La Rioja, un lugar cargado de historia y de secretos que la mayoría de los feligreses desconocía. La luz del día apenas penetraba por los vitrales polvorientos, y el olor a incienso se mezclaba con la humedad que recorría los muros de piedra, creando una atmósfera densa, pesada, que parecía anticipar algo fuera de lo común. La cruz tallada detrás del altar siempre había sido un símbolo de devoción y consuelo, pero aquella vez, mientras Javier levantaba la hostia y pronunciaba las palabras de la consagración, una sensación extraña recorrió su espalda, un escalofrío que lo hizo estremecerse y apretar los labios para ocultar su inquietud. De pronto, notó que de las hendiduras del tallado comenzaba a brotar un líquido rojo, brillante, que resbalaba lentamente por la madera, formando pequeños charcos sobre el altar y goteando hasta el piso de piedra con un sonido húmedo y metálico que parecía resonar más allá del templo, como un latido irregular, un pulso de advertencia. El padre quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza en su pecho, mientras los feligreses,
Absortos en sus oraciones, miraban la cruz con ojos abiertos, sin comprender lo que veían. La sangre continuaba fluyendo, cálida, con un olor profundo a hierro y tierra húmeda. Y Javier sintió como una presencia se acercaba, silenciosa pero intensa, como si algo invisible recorriese los bancos de madera, tocando los hombros y nucas de los presentes sin que nadie pudiera verlo. Cada gota parecía resonar con un mensaje, un lamento antiguo que se mezclaba con el silencio del templo, un recordatorio de pecados olvidados, de injusticias no expiadas, de vidas que habían terminado de manera abrupta y de secretos que la piedra y la madera habían guardado durante siglos. Javier intentó continuar con la misa, rezando con más fuerza y temblando con cada palabra, consciente de que lo que ocurría no era una coincidencia ni un truco de la luz. La cruz sangrante parecía responder a su presencia, a su fe, y al mismo tiempo a la historia oculta del lugar, como si la madera contuviera memoria, como si los muertos reclamaran justicia desde el interior de aquel símbolo sagrado. Mientras pronunciaba el nombre de cada difunto, la sangre se movía, formando líneas que parecían dibujar figuras que solo él podía distinguir, rostros deformes, manos suplicantes, ojos que lo miraban desde un mundo invisible, y Javier sintió como una opresión lo rodeaba, apretando su pecho y obligándolo a inclinarse en reverencia y miedo. Los feligreses comenzaron a susurrar, algunos temblando, otros rezando con desesperación, y una sensación de pánico colectivo se instaló mientras la cruz parecía vibrar, pulsar, como si estuviera viva, como si cada gota de sangre llevara consigo la memoria de aquellos que habían sufrido y que ahora utilizaban aquel símbolo para comunicarse, para recordar a los vivos que la fe no siempre es suficiente para evitar el contacto con lo inexplicable. Cuando la misa terminó, Javier permaneció arrodillado frente al altar, incapaz de levantarse, observando cómo la sangre parecía perder intensidad con la luz de la mañana, dejando un rastro húmedo y oscuro que impregnaba la madera y la piedra, recordándole que el fenómeno no había cesado, solo se había retirado temporalmente. Comprendió que la cruz no era solo un objeto de devoción, sino un canal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un recordatorio de que incluso los símbolos más sagrados pueden transformarse en mensajes de advertencia, en testigos de secretos antiguos y en voces que, aunque silenciosas para todos, resonaban con claridad para aquellos que tenían el valor y la sensibilidad de escucharlas. Cada noche desde entonces, Javier regresaba a la iglesia, temeroso y fascinado, observando el altar, escuchando los susurros que parecían surgir de la madera y sintiendo como la presencia de aquellos que ya no estaban se hacía más fuerte, más cercana, como si la cruz sangrante eligiera recordarle que, en La Rioja, los muertos no siempre descansan, y que algunos de ellos, a través del hierro y la madera, aún tenían historias que contar, advertencias que impartir y reclamos que no podían ser ignorados por la fe ni por la razón humana. Historia 5. El cementerio de los sueños en Sonora. En Sonora, el padre Luis había comenzado a notar un patrón inquietante entre algunos de sus feligreses y visitantes del pueblo. Varias personas relataban haber soñado con el mismo cementerio días, semanas o incluso meses antes de fallecer, un lugar que nadie recordaba haber visitado en vida, un panteón cubierto de sombras y silencio eterno, con senderos serpenteantes y lápidas gastadas por el tiempo, algunas sin nombres, otras apenas legibles, y en todos los sueños había una luz espectral que parecía guiar a las figuras que se movían entre las tumbas, unas encapuchadas, otras difusas, cuyos rostros no podían ser discernidos, pero cuyos murmullos y lamentos llenaban el aire con una tristeza infinita y silenciosa. Al principio, Luis intentó buscar explicaciones racionales, coincidencias, mentes perturbadas por la muerte cercana, recuerdos reprimidos de cementerios visitados en la infancia, pero pronto se dio cuenta de que el fenómeno iba más allá de cualquier lógica humana. Los sueños eran demasiado vívidos, demasiado similares entre personas que no tenían contacto entre sí, y cada detalle coincidía con precisión aterradora, la misma puerta de hierro oxidada, los mismos árboles retorcidos, el mismo olor a tierra húmeda y a flores marchitas, y la misma sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. Un ente invisible que caminaba entre las tumbas, silencioso pero presente, juzgando, recordando, esperando. Luis comenzó a registrar cada testimonio, anotando cada elemento, cada sensación, cada figura que aparecía en los sueños. A veces, los difuntos hablaban con voces apagadas pero claras, otras veces simplemente caminaban en círculos, observando a los soñadores con ojos vacíos, transmitiendo una angustia que no podía expresarse con palabras. Algunos despertaban sudorosos, con el corazón acelerado y lágrimas que caían sin que pudieran entender su origen, otros sentían manos invisibles rozar sus hombros, como un contacto desesperado desde más allá de la vida, recordándoles que su tiempo se estaba acabando.
Que la muerte se acercaba y que aquellos que habían habitado el cementerio de los sueños ya habían cruzado el umbral, dejando atrás advertencias y presagios que nadie podía ignorar. Luis mismo comenzó a experimentar las visiones. Algunas noches, al cerrar los ojos después de un día agotador, se encontraba caminando entre esas tumbas, siguiendo la luz espectral que parecía guiarlo hacia un lugar desconocido, sintiendo que cada paso estaba acompañado por un frío intenso que se infiltraba en sus huesos y un murmullo constante que repetía su nombre, como si las almas atrapadas quisieran asegurarse de que él las escuchara, de que comprendiera que sus vidas no habían terminado completamente, que la muerte no era un final absoluto sino una transición vigilada por seres que permanecían entre los mundos, observando, juzgando y esperando. La sensación de ser observado trascendía los sueños. En su iglesia, el viento traía susurros apenas audibles. Las velas titilaban como si alguien las apagara y encendiera desde la nada. Y Luis sentía presencias detrás de él mientras oraba, como si los muertos lo siguieran, guiándolo hacia una comprensión más profunda de su conexión con el otro mundo. Con cada nuevo relato, la idea de un cementerio que existía solo en sueños pero que parecía tan real y tangible se hacía más intensa, más urgente, y Luis comprendió que aquel lugar no era solo un escenario onírico, sino un punto de contacto entre los vivos y los muertos, un espacio donde el tiempo se diluía, donde las almas esperaban ser escuchadas antes de dar el paso definitivo, y donde los sueños servían como advertencia para aquellos que aún podían salvar su espíritu o, al menos, preparar su despedida. Algunos soñadores intentaban resistirse, despertándose antes de acercarse a la luz, ignorando las voces o huyendo de las figuras, pero no importaba, pues cada visita al cementerio de los sueños dejaba una marca indeleble en su conciencia, un recordatorio de que la muerte no siempre llega de manera silenciosa ni de forma inesperada, sino que a veces anuncia su llegada a través de paisajes oníricos que imitan la realidad, de voces que solo los elegidos escuchan, y de presencias que se vuelven insoportablemente reales, obligando a quienes aún viven a enfrentar el límite entre la vida y la eternidad. Luis comenzó a percibir que su propio destino estaba ligado a aquel lugar. La intensidad de los sueños aumentaba, y cada noche, mientras caminaba por la iglesia vacía, sentía que las lápidas invisibles lo llamaban, que los susurros lo empujaban a recorrer senderos que nunca había visto en la realidad, a mirar más allá de la muerte y entender que en Sonora, bajo la vastedad del cielo estrellado y la quietud de la tierra, el cementerio de los sueños existía no solo para advertir a los vivos, sino para recordarles que el final no es siempre el silencio, que la memoria de los muertos puede manifestarse de maneras que desafían la razón, y que aquellos que lo han perdido todo, incluso su vida, aún pueden encontrar un camino para comunicarse, exigir justicia o simplemente ser recordados antes de desaparecer por completo en la eternidad, dejando a Luis y a quienes escuchaban sus relatos con la certeza escalofriante de que algunos cementerios existen solo en los sueños, pero su influencia se siente con una claridad que hiere y persiste más allá del amanecer. Historia 6 del niño que decía no estar muerto en Nevada. En Nevada, el padre Samuel había acudido a un cementerio remoto tras recibir el aviso de maestros y padres de familia sobre un incidente perturbador durante una visita escolar. Los niños relataban haber escuchado la voz de un niño llamando desde una tumba cercana, una voz que decía con claridad escalofriante, «No estoy muerto», y que lograba penetrar en el silencio del lugar como un eco imposible, resonando entre las lápidas con una fuerza sobrenatural que hacía temblar incluso a los adultos más incrédulos. Samuel llegó al lugar con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, la tierra parecía más oscura y pesada de lo habitual, y un viento frío recorría los senderos, levantando hojas secas que giraban a su alrededor como en un ritual que anunciaba la presencia de lo inexplicable. La tumba desde donde surgía la voz estaba marcada con un simple nombre y una fecha, pero su apariencia era inquietante, la tierra removida de manera irregular, como si algo intentara salir, y un aura de quietud que se sentía demasiado densa, demasiado viva, como si la muerte misma respirara en ese punto exacto del cementerio. Mientras se acercaba, Samuel sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, y aunque intentaba calmarse rezando en silencio, la voz volvió a escucharse, ahora más cercana, insistente y llena de desesperación. «Padre, no estoy muerto». Nadie más parecía percibir el tono de urgencia, solo él, y esa exclusividad le helaba la sangre. Comprendió que se trataba de un espíritu atrapado, un alma que no aceptaba la transición y que se resistía a cruzar al descanso eterno. Samuel se arrodilló frente a la tumba, extendiendo sus manos como en un gesto de reconciliación, mientras un frío intenso lo envolvía y un susurro, apenas audible, se mezclaba con el viento,
como si el niño estuviera intentando explicarle algo que la voz no podía expresar por completo, algo que lo mantenía atado a la tierra y a los vivos. La presencia del niño se hacía más tangible a medida que Samuel pronunciaba oraciones. Su sombra parecía proyectarse sobre la tumba de manera imposible, y cada palabra sagrada se mezclaba con un murmullo que parecía provenir de la misma tierra, de las raíces y piedras, recordándole que algunos muertos mantienen un vínculo feroz con lo que dejaron atrás, y que sus historias, sus miedos y su dolor no desaparecen simplemente con el paso del tiempo. Samuel intentó abrir el ataúd con la autorización correspondiente, pero al hacerlo, un olor intenso a tierra removida y a humedad se escapó de la tumba, y el aire se volvió pesado. Cargado de una energía oscura y expectante, la madera parecía pulsar, y un temblor sutil recorrió el suelo, como si algo dentro respondiera a su presencia, protestando contra la intervención humana. Durante horas, Samuel permaneció allí, arrodillado y rezando, sintiendo que el niño lo observaba con ojos invisibles, evaluando cada movimiento, cada palabra, como si dependiera de él decidir si finalmente podría descansar o si continuaría vagando entre los vivos. La voz del niño comenzó a relatar fragmentos de recuerdos, risas en el patio de la escuela, juegos interrumpidos, amigos que ya no volverían a verlo, eran ecos de una vida robada demasiado pronto, y cada relato impregnaba el ambiente de una tristeza y angustia insoportables. Samuel comprendió entonces que la tumba no era simplemente un recipiente para un cuerpo, sino un umbral entre mundos, y que el niño, consciente de su destino, utilizaba la voz para establecer un vínculo, un contacto que solo alguien con fe y sensibilidad podía percibir y responder. Al caer la noche, la temperatura descendió abruptamente, y el sacerdote sintió la presencia de otras figuras invisibles, sombras que se acercaban y se alejaban con sigilo, como guardianes o espectadores, reforzando la sensación de que aquel lugar no estaba vacío, que la muerte en Nevada podía ser un umbral permeable y vigilado, y que algunos que habían partido todavía tenían asuntos pendientes con los vivos. Finalmente, cuando Samuel terminó su vigilia, la voz del niño se desvaneció lentamente, dejando un silencio denso y cargado de memoria, pero una sensación persistente de que aquello no había terminado, de que cada visitante del cementerio podía convertirse en testigo de la resistencia de un espíritu que no aceptaba la paz, que se negaba a ser olvidado, y que incluso desde su tumba podía llamar, susurrar y reclamar atención, recordándole al sacerdote que en Nevada, bajo el cielo estrellado y el silencio abrumador de la tierra, algunos niños no descansan, algunos muertos niegan su muerte, y la fe, por profunda que sea, se convierte en un puente frágil entre la vida y la eternidad, donde la misericordia y el miedo se mezclan, y donde un simple "no estoy muerto" puede transformar el aire, la tierra y la percepción de la realidad de quien se atreve a escuchar. Historia 7: El velorio eterno en Zaragoza. En Zaragoza, el padre Enrique había sido llamado a un pequeño panteón en las afueras de la ciudad donde los vecinos reportaban un fenómeno inquietante. Cada año, en la misma fecha, se escuchaban cánticos fúnebres, lamentos y el sonido de pasos arrastrados entre las lápidas, aunque los registros del cementerio confirmaban que no había habido entierros ni servicios programados ese día. La primera vez que Enrique acudió, una tarde gris de noviembre, sintió de inmediato que algo no estaba bien. El aire estaba pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y flores marchitas, y una bruma ligera cubría los senderos, haciendo que las sombras se alargaran y se movieran con vida propia. Mientras avanzaba entre las tumbas, los murmullos comenzaron a escucharse, primero suaves, luego cada vez más claros, como un coro fantasmal que repetía canciones de velorio, tonadas conocidas por los habitantes pero distorsionadas, con un eco que parecía provenir de todas direcciones, mezclando voces adultas y de niños que no tenían explicación. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda, y aunque intentó invocar la calma a través de la oración, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Sombras se movían entre las lápidas, algunas apenas visibles, otras más definidas, siguiendo cada uno de sus pasos sin emitir ruido, y un frío intenso envolvía el lugar, congelando la piel y haciendo que su respiración se condensara en el aire denso. La música fúnebre se intensificaba en momentos inesperados, como si el panteón mismo respirara y decidiera cuándo despertar, y Enrique comenzó a percibir figuras que parecían repetir los ritos de un velorio antiguo, velas encendidas que aparecían y desaparecían, ataúdes imaginarios cubiertos con mantas que se movían como si alguien los acariciara, y lamentos que parecían llorar penas de siglos, de almas que no habían encontrado descanso y que regresaban cada año para repetir la ceremonia que nunca terminaría.
Algunos feligreses que lo acompañaban hablaban de susurros que llamaban por su nombre, de manos invisibles que rozaban sus hombros, y de la sensación de que los muertos los seguían con una mezcla de curiosidad y reproche. Enrique comprendió que aquel fenómeno no era solo un eco del pasado. Había una fuerza que mantenía el velorio vivo, un ciclo eterno que parecía alimentarse de la memoria de los vivos y de los recuerdos de los muertos, y que cada año se reproducía como un ritual que no podía ser interrumpido. Mientras avanzaba, sintió que los sonidos no solo provenían del exterior, sino del suelo mismo, de las tumbas, como si las lápidas guardaran voces atrapadas, que buscaban salir para comunicarse con él, con quienes se atrevieran a escucharlas, y la intensidad del fenómeno lo obligó a arrodillarse frente a una tumba antigua, percibiendo cómo las raíces de los árboles se retorcían con movimientos sutiles, acompañando los cánticos, y como una sombra se posaba frente a él, inmóvil, observando cada gesto con ojos que no pertenecían a este mundo. Enrique rezó con fervor, invocando protección y guía, mientras las voces parecían reconocer su presencia, susurrando nombres, fechas, recuerdos de vidas truncadas, y él comprendió que cada velorio eterno era un intento de mantener vivas las historias de quienes habían sido olvidados, una manifestación de dolor que exigía ser vista y escuchada, y que la fe, aunque poderosa, se enfrentaba a algo que no podía controlar completamente, una fuerza que trascendía la vida y la muerte, y que solo podía ser contenida temporalmente mediante la atención y la reverencia de quienes comprendían su significado. Al final de la jornada, cuando la luz comenzaba a filtrarse entre las nubes y la bruma se disipaba lentamente, los cánticos cesaron, pero la sensación de que algo permanecía, invisible, observando y aguardando el próximo aniversario, quedó impregnada en la mente de Enrique y de quienes habían presenciado el fenómeno. Supo que, en Zaragoza, el velorio eterno no era un simple eco del pasado, sino un ciclo de lamentos que repetían historias de dolor, de injusticia y de vidas truncadas. Una ceremonia que solo se manifestaba ante los ojos de aquellos lo suficientemente sensibles para percibirla, y que cada año, en la misma fecha, el cementerio reclamaba su recuerdo, obligando a los vivos a enfrentar la verdad de que algunos muertos no descansan, que algunas ceremonias nunca terminan, y que los límites entre la vida y la muerte pueden ser más frágiles y terroríficos de lo que cualquier fe humana podría imaginar. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión. Historia 8 del ataúd girado en Hidalgo. En Hidalgo, el padre Ricardo fue llamado a una antigua cripta ubicada en un cementerio olvidado, un lugar donde la niebla parecía posarse sobre la tierra como un manto perpetuo y donde los sonidos eran absorbidos por la quietud abrumadora de las paredes de piedra. La cripta estaba cerrada desde hacía décadas, con sellos que aseguraban que nadie había entrado, pero durante una tormenta violenta, los trabajadores descubrieron algo imposible: un ataúd que había sido colocado con dirección hacia el altar, ahora estaba girado 180 grados, enfrentando la entrada de la cripta, como si la muerte misma hubiera decidido mirar al mundo de los vivos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo mientras inspeccionaba el lugar. La humedad era intensa, mezclada con un olor acre a madera húmeda y a tierra antigua, y cada paso hacía que el eco rebotara con fuerza, llenando la cripta de un susurro constante que parecía provenir de todas las direcciones. Mientras se acercaba al ataúd, pudo notar marcas en la madera, como si alguien hubiera intentado empujarlo desde el interior, y un frío profundo lo envolvía, tan intenso que parecía perforar la piel y calar en los huesos, acompañando un murmullo casi inaudible que decía su nombre, insistente, como un recordatorio de que no estaba solo. La tormenta continuaba afuera, pero dentro, la sensación de presencia era aún más intensa. Sombras que se movían por las paredes sin emitir sonido, y un pulso extraño, como un latido sordo que parecía surgir de la propia tierra bajo sus pies, lo mantenía en un estado de tensión absoluta. Ricardo comenzó a rezar, pero cada palabra parecía intensificar la fuerza que emanaba del ataúd, como si un espíritu consciente respondiera a sus oraciones con un desafío silencioso, mostrando que las leyes de la muerte no siempre podían ser dictadas por la fe humana. Al abrir con cuidado la tapa del ataúd, un olor más fuerte a tierra y a humedad se escapó, y aunque el cuerpo dentro estaba intacto, la dirección en la que estaba colocado parecía imposible de lograr sin intervención sobrenatural. La madera crujió levemente, y un estremecimiento recorrió la cripta, como si algo invisible hubiera girado con fuerza desde dentro, un gesto que no buscaba ser visto sino que simplemente existía como manifestación de voluntad,
un mensaje de que incluso los muertos podían desafiar el orden impuesto por los vivos. Ricardo percibió entonces detalles que no habían sido visibles antes. La tela del interior estaba ligeramente arrugada, como si alguien hubiera intentado levantarse. Y un frío intenso recorría cada rincón, acompañado de un susurro claro que decía: «No estoy listo, no me olviden». La presencia se volvía cada vez más tangible, las sombras parecían acercarse, rodeándolo, mientras las gotas de agua de la tormenta que se filtraban por las grietas en el techo caían sobre la madera, amplificando el sonido como un tambor ritual que acompañaba al latido de la cripta. Y Ricardo comprendió que el fenómeno no era solo físico sino espiritual. El ataúd girado era un acto de conciencia, un reclamo, una manifestación de una vida que aún exigía ser reconocida, un testimonio de que la muerte no siempre es pasiva ni definitiva. Durante horas permaneció allí, arrodillado frente al ataúd, rezando con fervor y miedo, sintiendo que cada oración era escuchada y respondida de manera invisible, que la fuerza dentro del ataúd lo estudiaba, evaluaba y aceptaba parcialmente como mediador entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Al amanecer, la tormenta había cesado, pero la cripta permanecía impregnada de la energía oscura de la noche anterior. El ataúd ya no mostraba movimiento, pero la sensación de que algo había pasado, de que una presencia vigilaba y aguardaba, quedó grabada en la mente de Ricardo. Sabía que aquel ataúd no solo estaba girado físicamente, sino que había sido alterado por fuerzas que desafiaban la comprensión humana, que la muerte en Hidalgo podía ser un acto consciente y que algunos espíritus podían imponer su voluntad sobre la realidad, recordándole que la línea entre la vida y la eternidad es frágil, que los muertos pueden observar y actuar desde su prisión invisible, y que los vivos, por más preparados que estén en fe y conocimiento, deben aprender a respetar y reconocer la presencia de lo que no puede explicarse, porque en la oscuridad de la cripta, bajo la piedra y la madera, las almas no descansan en silencio, y un ataúd girado puede ser el inicio de un diálogo que trasciende el tiempo y la comprensión humana. Historia 9. El orante desconocido en Barcelona. En Barcelona, el padre Antonio había comenzado a notar un fenómeno perturbador durante las misas de difuntos en la iglesia de Sant Pere, un edificio antiguo con vitrales que filtraban la luz en tonos rojizos y verdes, creando sombras que parecían moverse por sí mismas. Cada vez que oficiaba la ceremonia, una figura desconocida aparecía siempre en la misma posición, de espaldas al altar, inmóvil, rezando con devoción perfecta y silencio absoluto, como si formara parte de un ritual que trascendía el tiempo y la comprensión humana. Antonio al principio pensó que se trataba de algún feligrés puntual, pero pronto descubrió que al finalizar la misa, la figura desaparecía sin que nadie más la notara entrar o salir, y que los registros de la iglesia no mostraban a ningún visitante con las características de aquel orante. Nadie había reservado banco, nadie había cruzado la puerta, y aún así, allí estaba, cada vez, exactamente en la misma posición, rezando sin moverse ni parpadear, y con una intensidad que podía sentirse en el aire, como una presión invisible que comprimía el pecho de quienes observaban. La primera vez que Antonio intentó acercarse, un escalofrío recorrió su columna vertebral y sintió que la presencia lo evaluaba, que algo dentro de esa figura desconocida reconocía su autoridad pero también lo desafiaba silenciosamente, imponiendo un respeto que no podía ser ignorado ni interpretado racionalmente. Durante semanas, Antonio comenzó a documentar cada detalle, la postura rígida, las manos entrelazadas, el balanceo mínimo del cuerpo con cada oración, y un aura de sombra que parecía rodearla, como si la luz no pudiera tocarla completamente, creando un contraste inquietante entre lo sagrado y lo sobrenatural. Los feligreses comentaban sentir un calor extraño a su alrededor, un cosquilleo en la nuca, susurros apenas audibles que coincidían con los momentos más solemnes de la misa, y una sensación de ser observado que no podían explicar, como si la figura extendiera su influencia más allá de la simple presencia física, alcanzando incluso los rincones más alejados del templo. Antonio empezó a percibir detalles aún más inquietantes. A veces, durante el silencio de las oraciones, escuchaba un murmullo que parecía repetir su nombre, acompañado de un aroma a tierra húmeda y velas apagadas, un perfume de otra vida que no pertenecía a ese mundo, y que se hacía más intenso conforme él se acercaba o intentaba mirar por encima del hombro de la figura. La fe de Antonio se volvió un ancla y un escudo. Entendía que lo que tenía delante no era un simple feligrés ni un espíritu común, sino algo que desafiaba los límites entre lo visible y lo invisible, algo que había elegido ese espacio y ese momento para manifestarse, sin perturbar, pero con una fuerza innegable que exigía ser reconocida y respetada. Con el tiempo, Antonio descubrió que la figura parecía reaccionar a sus oraciones,
inclinando ligeramente la cabeza en momentos precisos, o tensando el cuerpo ante ciertas palabras, como si comprendiera la liturgia y participara activamente, aunque invisible para todos los demás. En algunas ocasiones, los feligreses afirmaron ver cómo la sombra de la figura se proyectaba sobre las paredes de la iglesia de manera que parecía multiplicarse, girar y mezclarse con otras sombras, creando formas humanas que parecían rezar en coro, y un sentimiento de frío y reverencia se apoderaba de todos los presentes. Un recordatorio de que lo sagrado no siempre es tangible ni comprendido plenamente. Antonio comprendió que aquel orante desconocido no solo participaba de la misa, sino que la misa misma dependía de su presencia, de su observación silenciosa, de su implicación invisible. Cada palabra, cada gesto, cada campanada estaba sincronizada con la figura, y aunque nunca habló ni se giró, su intención era clara: enseñar, advertir y recordar que la muerte y la devoción pueden manifestarse de maneras que trascienden la comprensión humana. Después de cada misa, la figura desaparecía sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí, pero Antonio sabía que volvería, siempre en la misma posición, de espaldas, rezando con precisión inhumana, y que cada encuentro lo obligaba a confrontar la delgada línea entre la realidad y lo inexplicable, entre la fe y el miedo, y que en Barcelona, en aquel templo antiguo, lo que parecía un simple ritual de oración se convertía en un recordatorio aterrador de que hay presencias que habitan el mundo de los vivos y los muertos simultáneamente, y que algunas almas nunca se marchan del todo, eligiendo ser testigos eternos y guardianes invisibles de los ritos que cruzan los límites de la vida y la eternidad. Historia 10 del cementerio oculto en Michoacán. En Michoacán, el padre Rodrigo fue convocado a un terreno donde se planeaba construir una iglesia, un espacio aparentemente tranquilo y olvidado, rodeado de árboles secos y arbustos que ocultaban la tierra con sombras inquietantes. Durante la excavación, los trabajadores encontraron restos de lo que parecía un cementerio antiguo, pero no cualquier cementerio. Las tumbas no tenían cruces, no había nombres, ni fechas, ni documentos que indicaran quiénes yacían allí, solo pozos oscuros en la tierra y nichos cubiertos de polvo y raíces entrelazadas, como si el lugar hubiera sido borrado deliberadamente de la memoria de todos. Rodrigo sintió un escalofrío intenso al acercarse, un peso invisible que presionaba sobre su pecho, y un murmullo apenas perceptible, que parecía surgir de las profundidades de la tierra, lo hizo detenerse, consciente de que algo sobrenatural se manifestaba allí, algo que no podía explicarse con razón ni con historia documentada. Cada tumba que descubría estaba cubierta de un silencio absoluto, pero a la vez denso, casi tangible, como si los cuerpos enterrados dentro esperaran algo, o a alguien, un testigo que pudiera percibir su existencia. Mientras caminaba entre los nichos, Rodrigo notó que la brisa susurraba nombres desconocidos, y a veces sonidos de pasos que no correspondían a ningún trabajador, movimientos suaves entre la hierba, como si alguien invisible se desplazara, siguiendo su andar, observándolo y evaluándolo. La tierra parecía pulsar bajo sus pies, y cada giro, cada gesto de Rodrigo provocaba que sombras se alargaran y retorcieran sobre los restos, dibujando formas humanas que desaparecían al instante, dejando un frío intenso y un olor a tierra removida y flores marchitas que impregnaba todo el ambiente. Las raíces de los árboles cercanos se enredaban entre las tumbas, como manos que intentaban sostener algo, y el sacerdote comprendió que aquel cementerio no solo estaba oculto físicamente, sino que había sido borrado de la memoria del mundo de los vivos, un lugar prohibido, cargado de secretos y de historias que exigían ser escuchadas. Rodrigo comenzó a notar detalles aún más perturbadores. Algunos nichos parecían emitir un leve resplandor, un brillo fantasmal que no podía provenir de ninguna fuente natural, y al acercarse, sentía un frío que perforaba la carne y el alma, acompañado de murmullos y lamentos, recuerdos de vidas truncadas que buscaban ser reconocidas, nombres que querían ser pronunciados, penas que necesitaban ser compartidas. Durante horas, el padre permaneció allí, rezando y hablando con las almas, sintiendo como algunas respondían, otras observaban en silencio, y otras parecían desesperadas, exigiendo atención, reconocimiento y un sentido de justicia que nadie podía otorgar. Al caer la noche, el lugar adquirió un carácter aún más sombrío, la bruma cubría las tumbas, y sombras que parecían tener vida propia se desplazaban entre los nichos, proyectando formas que se movían lentamente, como si representaran las escenas de vidas pasadas, de sufrimientos y alegrías olvidadas, de secretos que la memoria humana no había conservado. Rodrigo entendió entonces que el cementerio oculto no era solo un lugar físico, sino un punto de encuentro entre mundos, un umbral donde la memoria de los muertos podía manifestarse y exigir ser reconocida.
y que quienes lo descubrían tenían la responsabilidad de escucharlos, de darles voz aunque el mundo exterior ignorara su existencia. Cada oración que pronunciaba parecía calmar a algunos espíritus, mientras que otros susurraban con más fuerza, insistiendo, recordando, reclamando su historia. Rodrigo comprendió que la construcción de la iglesia debía respetar aquello, que no era un simple terreno, sino un espacio sagrado para quienes habían sido borrados de la memoria, y que los vivos que osaban ignorar su presencia podían despertar su ira o atraer su tristeza, una fuerza que trascendía la razón y la fe humana. Al final, mientras se retiraba del lugar, el sacerdote observó que los nichos permanecían allí, invisibles para quienes no tenían la sensibilidad para percibirlos, pero profundamente presentes para quienes escuchaban, un cementerio oculto, sin nombres ni cruces, que hablaba desde la tierra, que respiraba a través del silencio, y que recordaba que incluso los olvidados podían reclamar su existencia, mostrando que la muerte no siempre es descanso, que el olvido no siempre es eterno, y que en Michoacán, bajo la sombra de árboles secos y la bruma de la tierra removida, algunos lugares guardan secretos que desafían la comprensión y que solo la fe, la atención y el respeto pueden reconciliar con la memoria de los vivos y los muertos. Rodrigo dejó el terreno con la certeza de que aquel cementerio oculto seguiría allí, esperando, observando, y recordando a todos que algunos muertos no descansan, algunos lugares no deben ser olvidados, y que el velo entre la vida y la eternidad puede ser más fino y frágil de lo que cualquier humano podría imaginar. Si te gustan los misterios y las historias sobrenaturales, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos, queremos conocer tu opinión.